En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el callejón sin salida en el que se ha convertido el Brexit en el tiempo de descuento. Para ello, me acompañan ya en este estudio tres corresponsales de la prensa extranjera aquí en Francia. Luisa Corradini, del diario La Nación. Bienvenida, Luisa. Muchas gracias. Mi compañera Beatriz Juez, del diario El Mundo. Bienvenida. Gracias. Y contamos también con la periodista independiente Delia Runategui. Bienvenida, Delia. Gracias, Carlos. El gran enredo del Brexit hoy en Primera Plana. De órdago en órdago hasta el final de la partida, en eso parece haberse convertido el Brexit, que llega hasta su tiempo de prórroga. La Unión Europea ha ofrecido una prórroga hasta el 22 de mayo con la condición de que el Parlamento británico apruebe en los próximos días las condiciones del divorcio, algo que no parece desde luego nada claro. Sino, ¿qué puede pasar? Pues bien, una salida sin acuerdo o bien que nos vayamos hasta final de año con dos consecuencias, entre ellas la participación inexorable del Reino Unido en las elecciones europeas de finales de mayo y la muy probable fin de la trayectoria política de la Premier británica Theresa May. Vamos a ver cómo la prensa internacional está tratando este gran enredo. Portadas como la del País. La Unión Europea impone un ultimátum de 20 días a Londres para que aclare el Brexit. Daily Telegraph, desde Reino Unido, un diario pro-Brexit. May de rodillas frente a la Unión Europea. Un diario que no es pro-Brexit, The Guardian, recoge la postura de la Premier británica en su portada. No me acusen a mí de esto, sino a los diputados, haciendo referencia a esas dos veces que ya han tumbado el plan de Theresa May en el Parlamento de Westminster. Más genérica la portada de The Economist, que con tanto sobresalto ha titulado de esa forma tan locuaz o puntos suspensivos UK, sobreentendemos, y hay que decirlo sin corrección política, OFAC, que será lo próximo. Bueno, Luisa, primera consecuencia de lo negociado es que finalmente, como estaba previsto, el 29 de marzo no habrá Brexit, sino que vamos a otra cosa, a un tipo de prórroga. La incertidumbre sigue tal cual, eso sí. Exactamente, cada vez parece aumentar más. Es cierto que una cosa es segura, el 29 de marzo no habrá Brexit. Pero después hay una cantidad de opciones y en esto tenemos que decir que la Unión Europea ha sido de una generosidad y de una coherencia absoluta, porque le ha dado finalmente a May anoche o al Reino Unido absolutamente todas las posibilidades. Con esos plazos que le fijó, el Reino Unido puede ir a un no deal, una salida sin acuerdo, puede llamar a referendo, puede ir a las elecciones europeas, puede llamar a elecciones nacionales, puede hacer absolutamente todo, una cosa que ayer a la tarde era absolutamente impensable. La pelota vuelve a estar, Beatriz, en el tejado del Parlamento de Westminster. Las otras dos veces anteriores han dicho que no. En esta tercera, si nos atendemos a la lógica, es que también van a decir que no, ¿no? Yo no soy muy optimista. Si ya han rechazado dos veces el acuerdo que hay sobre la mesa es más o menos el mismo, entonces no creo que vaya a cambiar nada. O sea, no creo que May pueda hacer nada para convencerles de que voten esta salida. Yo creo que lo más lógico es que al final haya una prórroga más larga a diciembre y haya elecciones, otro referéndum, no se sabe cuál va a ser la salida, pero como dice ella, también creo que la Unión Europea ha tenido mucha paciencia con el Reino Unido hasta ahora, porque el Reino Unido hace 3 años dijo, quiero el divorcio, pero sigue en casa y no saben cómo, si al final se quiere ir o no se quiere ir, o qué es lo que va a hacer. Entonces veremos qué es lo que pasa, pero yo no soy muy optimista. Delia, porque ¿hay posibilidades de que todo esto acabe en un no acuerdo o esa es la posibilidad que sí que descartamos? No, realmente, yo creo que en este momento cualquier posibilidad es factible. Yo creo que no ha habido un cambio, sobre todo porque es un acuerdo que no es popular. No es popular en el sentido que la gente, los ciudadanos, no lo respaldan. Eso lo podemos ver a través de las portadas de los diarios. Y yo creo que si llegase a ser aceptado, va a ser un problema que los ciudadanos lo acepten y estén conformes. Hay que tener en cuenta que, hubo un referéndum y era para hacerle caso a la gente. Ahora la gente no está contenta con el acuerdo que se ha llevado a cabo Theresa May. Yo creo que es muy importante también darle el voto a lo que es la opinión popular. La cuestión de la frontera irlandesa sigue siendo el gran escollo de este gran rompecabezas en la que se ha convertido el Brexit. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha ofrecido una pequeña ayuda a May
para intentar salvar el abismo, garantías adicionales sobre el carácter temporal de la salvaguarda en la frontera de Irlanda. ¿Qué suponen estas garantías? ¿Supone un gran cambio a la hora de que May presente este acuerdo en el Parlamento británico? Para nada. Para nada. Para nada, porque la Unión Europea ha puesto como condición sine qua non, y lo sigue repitiendo todo el tiempo, que el acuerdo en sí, el cuerpo del acuerdo, no puede ser tocado. Y para la Unión Europea, ese famoso backstop, ese mecanismo que han pensado para evitar esa frontera física entre las dos Irlandas, es el seguro de que no se va a volver a los años terribles de la guerra entre las dos Irlandas, pero además hay todo un interés de tipo económico y comercial. Acá el problema no es la frontera entre las dos Irlandas por una cuestión política. Es simplemente que ese famoso backstop tiene que empezar a funcionar 2 años después de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, en caso en que los dos no se hayan puesto de acuerdo sobre la futura relación comercial. Y por eso es que los anti-Brexit odian ese famoso mecanismo. Simplemente porque ellos lo que quieren es recuperar la libertad para poder negociar y establecer acuerdos bilaterales con el resto del mundo. De manera que, y la Unión Europea de ninguna manera va a aceptar eso. Entonces, simplemente no creo que eso vaya a funcionar. Acá el problema es, no queremos el backstop y queremos además una salida sin acuerdo. Eso es lo que quieren los pro-Brexit duros. En cualquier caso, la Premier británica, Theresa May, ha culpado al Parlamento de esta parálisis y ha dicho a los británicos esta semana que está con ellos. Esta apelación al pueblo, Beatriz, no sé si está intentando meter presión a los diputados para sacar como sea el acuerdo. Sí, bueno, ella lo intenta de todas las maneras posibles, pero de momento los ultimátums no han funcionado. No han funcionado. No han funcionado para nada. Veremos qué es lo que pasa ahora, si tiene guardado unas en la manga o algo, porque de momento no ha funcionado ningún ultimátum que ha dado. Y claro, toda esta situación además puede interferir en las próximas elecciones europeas. Delia. Totalmente. No solamente está poniendo en dificultades al Parlamento con la presión que es al Parlamento del Reino Unido, sino a todo lo que es la Unión Europea, porque si el Reino Unido hace las elecciones, si no las hace, todo lo que es la estructura de la Unión Europea puede perder el sentido, puede perder su fortaleza. Entonces yo creo que es determinante que se lleven a cabo esas elecciones, por más que después decidan salir en julio. Y además que parece complicado, por ejemplo, para un Brexiter asumir el coste de unas elecciones europeas en este punto. Un coste que es sustancial. Naturalmente. Financieramente son 100 millones de libras. Es decir, que la Unión Europea, el Reino Unido, si decide participar, va a participar y pagar esas elecciones. Ahora, ¿cómo se organizan unas elecciones en un país que está totalmente dividido con respecto a Europa, con partidos que están divididos con respecto a Europa, con la mitad del Reino Unido que dice yo no quiero saber nada con la Unión Europea? Es realmente difícil, más allá del costo financiero. Es prácticamente la cuadratura del círculo para organizar esas elecciones. Llegados a este punto, sabiendo ya que el Brexit va a ser un fracaso para todos, tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea, si tuviéramos que hacer una lista de responsabilidades, habría que poner en primer lugar al ex premier David Cameron. Me imagino que después a tabloides y a un montón de... La lista es bastante larga, ¿no? Porque sí, primero que hacer la lista de responsabilidades de todo este lío. Cameron, May porque no ha sabido negociar, los británicos, o sí, también porque no han votaron y muchos no sabían qué es lo que votaban, y luego también el Parlamento británico porque tampoco han conseguido una solución a este embrollo. O sea que la lista es bastante larga. En esa lista hay que incluir un papel especial para los tabloides, Delia. Totalmente, yo creo que fue determinante porque por más de 5 años estuvieron bombardeando todo lo que era el Brexit, las cosas negativas que había en la Unión Europea, pero nunca hablaron realmente de las cosas positivas. Yo creo que eso influenció muchísimo el voto popular y por eso en el momento del referéndum se ganó el Brexit. Yo creo que, claro, David Cameron tiene una culpa, no se puede negar, pero también mucho los medios, y cuando hablo de los medios hablo particularmente sobre los tabloides. Luisa. No, yo
probablemente hablemos de las consecuencias de esto. Es decir, hay 3 consecuencias fundamentales con la decisión de David Cameron, que nos enseña la decisión de David Cameron. La primera es que llamó a un referéndum por las razones equivocadas. Él quiso ese referéndum para calmar a la parte más conservadora de su partido, que quería irse de la Unión Europea. La segunda es que un referendo es el arma más peligrosa para un dirigente político a la que puede recurrir, porque se transforma cuando se trata de temas políticos. Se Otra cosa son transforma los temas sociales. Exactamente, se transforma en un plebiscito por o contra el gobierno. Y generalmente sale mal. Hay infinitos ejemplos. Por ejemplo, el general de Gaulle, cuando llamó a un referendo, que se transformó en un plebiscito por o contra de Gaulle y se tuvo que ir. Y la tercera es que los dirigentes deberían aprender a tener más coraje político. Esto es un drama de la política actual, la política del ni-ni. Incluso la vemos en el Parlamento ahora. Los dirigentes o los diputados que no se animan a tomar una decisión clara y concreta por miedo a lo que van a decir sus electorados y por miedo a perder las elecciones. Parece, Beatriz, que es igual como acaba el Brexit. El daño ya está hecho y veremos consecuencias en el futuro del Reino Unido, incluso en las relaciones entre Londres, Irlanda, Londres, Escocia. Serán consecuencias que veremos a futuro de todo este desaguisado. Esto no es solo que salgan o no salgan de la Unión Europea, sino que luego tiene muchas consecuencias económicas, políticas y luego también la vida diaria de mucha gente, ¿no? Muchos británicos que viven aquí en Europa y viven en España o están jubilados, o europeos que están viviendo en el Reino Unido, que no saben muy bien qué va a pasar con ellos, ¿no? Si van a necesitar un visado, no van a necesitar, si van a necesitar un permiso de trabajo, no van a necesitarlo. O sea, conozco a británicos aquí que están mirando a ver si consiguen el pasaporte irlandés porque tienen un abuelo irlandés o algo, porque es una salida de tener el doble pasaporte, porque nunca sabes qué es lo que va a pasar, qué va a pasar con sus pensiones. O sea, todo está un poco en el aire. Una ronda rápida. ¿Qué piensan que va a pasar a partir de ahora? ¿Que el Parlamento británico apruebe en extremis el acuerdo la semana que viene? ¿Que no lo hagan y todo se dilate y la carrera de May tenga que dimitir? ¿O que no haya ningún tipo de acuerdo? Rápidamente, una apuesta. Yo pienso que no se va a aprobar. No se va a aprobar. Luisa. Yo creo que vamos a ir a elecciones a fin de año, o sea, elecciones europeas del Reino Unido. Yo no estoy tan segura de que May vaya a renunciar. Beatriz. Yo creo que May va a tener que acabar renunciando porque ya está totalmente quemada y va a haber elecciones. Pero bueno, con el Brexit nunca se sabe, o sea que es difícil. Más incertidumbre es imposible. Parece el guión de una película, el Brexit. Despedimos en este punto a los espectadores de France 24. Nosotros continuamos en Primera Plana.